Bueno, entre las buenas noticias del día, la primera es que esta es la última clase teórica. ¿Sí? No hay más clases teóricas. Eso no significa que el jueves no haya nada en este horario. Lo vamos a usar para practicar. Obviamente, si ustedes no quieren venir, no vengan como siempre. O sea, no a cualquier clase. No, jueves es virtual. No sé. Lo que vamos a hacer, tenemos que terminar de organizar exactamente el cómo. Va a ser que nosotros les vamos a dar una serie de ejercicios, les vamos a decir durante la primera hora y media, es como, bueno, traten de hacerlos ustedes. Y que en todo caso nos consulten cosas. Nos pueden consultar cosas, todo eso, todo bien. Y después, en la hora de la práctica, lo que vamos a tratar de hacer es hacer una puesta en común de todo lo que hayan hecho. Si ustedes no hacen nada, la clase se termina. Y es como, bueno, ya está. ¿Hicieron algo en esta hora y media? No, nos fuimos a tomar mate. Bueno, está bien, listo. Nos vemos el lunes que tiene el parcialito. Si no, hacemos una puesta en común. Y si sobra tiempo, hacemos algún ejercicio extra. ¿Sí? ¿Cuántos ejercicios vayan a hacer durante esa hora y media? No estoy seguro. Puede ser que sean 3, 4. No me acuerdo. Todavía no los... la idea es aprovechar esa clase extra que nos queda ahí de por sí. ¿Qué iba a decir? Y lo que... O sea, y además nos sirve... Porque es la idea que queríamos usar el cuatrimestre que viene. Yo ya lo estuve organizando por un viaje que tengo en julio. Y noté que tenemos un solo feriado en todo el cuatrimestre que nos afecte a nosotros. Entonces dije, nos están sobrando como varias clases, usémoslas para practicar. Y esta fue la idea que surgió. Digo, bueno, usemos esta clase extra para ver si es buena idea. Tal vez no es buena idea. A veces nos quedamos mirando una hora y media la nada y no sirve nada. Así que bueno, la idea es más que nada para qué. Porque si siempre es nosotros haciendo algo y ustedes viéndolo, como bueno, necesitamos que, más pensando en jueves y el lunes es el parcialito, es un buen momento para hacer algo así. Bueno, lo que vamos a ver hoy son los últimos dos temas en sí, propiamente dicho de la materia. Son dos aplicaciones de DFS, porque hasta ahora vimos como una aplicación muy clara de BFS, ¿sí? Que es el tema de los caminos mínimos en grafos no dirigidos, perdón, dirigidos o no dirigidos, no pesados. Vimos que para distintos problemas podemos usar, tal vez BFS nos queda más cómodo, para otros DFS nos puede llegar a quedar más cómodo, pero ahora uno bastante más claro. Vamos a ver dos problemas donde DFS es notoriamente más útil, ¿sí? Que son los algoritmos de Tarjan. ¿Por qué se llaman los algoritmos de Tarjan? Porque vamos a ver dos algoritmos que fueron hechos por un tipo llamado Tarjan, nada más. Sobre el primero, es un algoritmo bastante sencillo, pero sobre el segundo hay otro algoritmo más, pero que es un poco más difícil de entender y no es mejor, así que vemos el de Tarjan. Entonces, ¿cuáles son los dos temas que vamos a ver? Unos puntos de articulación, ahora vamos a hablar de qué son, y componentes fuertemente conexas. Eso que les dije, lo vamos a ver un poco más tarde, cómo lo vamos a hacer para obtenerlas, lo vamos a ver ahora. ¿Sí? Entonces, primero, las animaciones, las super animaciones que hay en la clase de hoy son traídas por Pixar. Por favor, no se rían demasiado. Tratamos de darle lo mejor que se pueda. Punto de articulación es un concepto que existe solamente para grafos no dirigidos. Lo subrayo, para grafos no dirigidos. Repitan, para grafos no dirigidos. Bien, es decir, si ustedes empiezan con un ejercicio que dice para un grafo dirigido y ustedes dicen, le busco punto de articulación, ¿qué va a pasarle al ejercicio? Va a estar automáticamente mal, no importa lo que sea que estén haciendo, ¿sí? Salvo que estén transformando al grafo en no dirigido y a ese le busquen el punto de articulación, si es que eso llegara a tener sentido. Poco probable, pero podría llegar. ¿Qué es un punto de articulación de un grafo no dirigido? Es aquellos vértices a los cuales si los saco, vamos a decirlo así simplemente, hago que deje de ser conexo. ¿Sí? Un grafo que inicialmente era conexo, es decir, siempre hay un camino entre cada par, más de uno también, qué sé yo, pero saco a un vértice y automáticamente pasa a no ser conexo. En un caso más general, donde un grafo pueda tener una cantidad arbitraria de componentes conexas originalmente, son aquellos vértices que si yo los elimino, me aumenta la cantidad de componentes conexas, básicamente. ¿Sí? Es lo mismo, si ya era conexo, me hace que en vez de una tenga más de una, necesariamente. Si tiene una sola, es conexo. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende qué son los puntos de articulación? Bien, y son para grafos no dirigidos, ¿sí? No dirigidos porque en grafos dirigidos no tengo el concepto de componente conexa. Tengo del débilmente conexa, fuertemente conexa. Y acá solamente es componentes conexas. Además no tiene mucho sentido per se los puntos de articulación
como concepto, incluso si fueran débilmente conexas. Sí. Porque necesariamente si no es conexo es que tiene más de una componente conexa. Y si antes tenía una y ahora no es más conexo, necesariamente tiene dos o más. Básicamente dejé desconectadas partes. Si saco un vértice que no me afecta a eso, no es punto de articulación, no me rompe nada, digamos. ¿Sí? Entonces sucede que la realidad es que en situaciones usuales, digamos, con las que se suelen tratar con grafos, no es que sea muy usual tener punto de articulación, pero hay aplicaciones de donde sí, y donde esos son muy importantes. Entonces, vamos a ver algunos pequeños ejemplos, ¿sí? En este grafo, ¿hay algún punto de articulación? ¿Quién? Juan. ¿Sí? Si yo saco a Diego, no me aumenta la cantidad de componentes conexas, porque bueno, Diego lo saqué, ¿verdad? ¿Sí? Pero si yo lo saco a Juan, me quedan dos componentes conexas. Diego y María nos quedan. Bien. En este nuevo grafo, o sea, olvídense de este, sino solamente esto. ¿Hay algún punto de articulación? No. Bien. En este acá, ¿hay algún punto de articulación? ¿Quiénes? Fran y Mirta. Bien. ¿Qué es lo que me hace que desaparezcan puntos de articulación, entonces? Piensen, de este a este, ¿qué es lo que me hace que me dejen de haber ciclos? Bien, ¿sí? O sea, de esto a que tenga un punto de articulación, a esto a que no tenga, o por ejemplo, este que tiene dos, si junto este con este no tiene más, es la aparición de ciclos. Entonces, medio que es lo que vamos a tener que buscar, ¿sí? Fíjense, si quieren, pueden pensarlo, esto es un ejercicio que hemos tomado en algún examen, es, bueno, buscar todos los puntos de articulación de un grafo que sea un árbol. Un árbol ya es conexo y no tiene ciclos, por lo tanto es mucho más fácil de hacer que lo que vamos a ver ahora. No es fácil en el sentido de rápido porque la velocidad sería la misma, pero es mucho más fácil de programar, notoriamente más fácil. O sea, ahora, en este momento, ustedes deberían ser capaces de poder programar algo como eso, ¿sí? Entonces, ahora el tema es cuando es un grafo general y yo tengo ciclos por algunos lados, por otros no, etc. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para detectarlo? O sea, ahora vamos a hablar un poquito del algoritmo. ¿Sí? El algoritmo de Tarjan lo que hace es lo siguiente. Punto número 1, lo que vamos a hacer es aplicar un DFS. ¿Sí? Este DFS, lo que vamos a tener especial cuidado son lo que vamos a llamar aristas de retorno. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo vea a un vértice vecino que ya haya sido visitado, eso lo vamos a tener en cuenta de alguna manera. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces nosotros vamos a estar buscando estas aristas que de repente yo empiezo en Fede, Fede a Nacho, Nacho a Julia, de Julia, Fede, epa, Fede ya había sido visitado. Eso nos quiere decir algo con respecto a la estructura del grafo. ¿Sí? Obviamente no lo vamos a considerar cuando decimos Nacho, Fede, Nacho, Julia y Julia vemos a Nacho, no lo vamos a considerar. Obviamente vamos a tener que aquel que sea el padre en el recorrido, porque si no cualquier arista me va a generar que yo vea a alguien ya visitado. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar un recorrido de FS viendo las aristas de retorno, estas que llamamos acá, ¿sí? Y si el vértice raíz, si yo empiezo el recorrido por algún vértice, ¿por cuál? Da lo mismo cuál. ¿Sí? Vamos a empezar por alguno. Entonces, lo que yo voy a hacer es, yo empiezo mi recorrido de FS. Hago mi recorrido de FS, vuelvo, termino. Lo que me voy a fijar para el caso de ese primer vértice, este es solamente un caso particular necesario, es si ese tiene más de un hijo en el recorrido. Es decir, si recuerdan el arbolito que nosotros nos íbamos generando en distintos recorridos que fuimos haciendo, si ese tiene solamente una arista que hayamos usado de ese vértice o más de una. Si usamos más de una, es decir, tiene más de un hijo en el recorrido, en este árbol que nosotros generamos, necesariamente es punto de articulación. ¿Por qué? Porque si yo empiezo un DFS, ¿sí? Empiezo por el vértice A, lo que fuera, veo todos sus adyacentes, etcétera, vuelvo en el recorrido DFS, vuelvo de vuelta al vértice A y me quedó algún adyacente sin ver, después de haber visto, no sé, B o B, recorro. Si necesariamente le quedó un adyacente sin visitar, es que A es punto de articulación, porque no encontré otro camino por el cual llegar a ese otro lado, porque es un DFS, tendría que haber llegado en profundidad si hay otra forma de llegar, ¿sí? Entonces, necesariamente el vértice origen por el que yo empiece, si tiene más de un hijo en este recorrido, necesariamente es punto de articulación. Ese es el caso particular del origen.
Obviamente nosotros podríamos aplicar n veces esta lógica por cada origen posible, b veces esta lógica por cada origen posible, y nos va a dar todos los puntos de articulación necesariamente. El problema con eso es que es lentísimo, así que, porque terminaría siendo b por e, básicamente. Sí. Para que tenga más de un hijo, vos tendrías que haber empezado en A, ir por alguno de sus adyacentes, no importa cuál, ¿sí? Y después haber vuelto en el recorrido, vuelto en la recursividad, y ver que otro adyacente no fue visitado, ¿sí? Y si no fue visitado, es que no lo llegué a visitar yendo por el DFS en profundidad por otro lado. Entonces, necesariamente, ese otro lado, o sea, si yo voy por todo un lado, vuelvo a y tengo que ir al otro, significa que sí o sí, para llegar desde todo lo que anterior visité hasta ese otro adyacente y todo lo que haya por ahí, tenés que pasar por A. Entonces es punto de articulación. Sí. Con el mismo padre no, con el mismo padre que sea el origen. ¿Sí? Sí, exactamente eso. Porque esto solamente aplica para el origen, no aplica para el resto. Porque ahí podría no pasar y de todas formas estaría todo bien. Si el vértice no es el raíz, digamos, no es el origen por el que yo empiezo, lo que vamos a ver es, che, ¿hay alguna forma en la que tienen mis hijos? O sea, yo estoy en un vértice cualquiera. Voy llamando recursivamente y voy volviendo en la recursividad, ¿sí? Cuando vuelvo, me tengo que fijar, che, este hijo por el que yo acabo de ir, ¿tiene una forma de saltearme, básicamente? O sea, hizo el DFS y encontré alguna arista de retorno que me saltee. O sea, que vaya para arriba, es decir, se conecte con los que yo ya había visitado previamente. O sea, yo veo A, B, C, D, ok, todo muy lindo y sigo de ahí para abajo. Desde D vuelvo en la recursividad, o sea, vuelvo a C, me tengo que fijar, che, D, ¿tiene algún camino por el cual llegue a poder sobrepasarme? O sea, ¿tiene algún camino hacia C, hacia B o hacia A? Porque si no tiene un camino, significa que yo soy punto de articulación. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver tengo bastantes ejemplos, pero esa es la idea, ¿sí? O sea, la forma básica en la que tiene este algoritmo de funcionar es buscar la forma en la cual dice, che, no me queda otra que este tenga que ser punto de articulación, no queda otra. ¿Sí? Entonces lo que vamos a ir guardando es el orden, o sea, vamos a empezar a usar el diccionario de orden ese que vimos en su momento, ahora para DFS, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer, además de ese orden, vamos a tener otro diccionario más, que va a llamarse más bajo, donde yo voy a decir más bajo, y a veces puedo decir arriba, pero el punto es que yo puedo reducir el número del orden al que estoy apuntando, ¿sí? O sea, qué tan abajo en ese diccionario puedo ir. El tema es que los dibujitos, por cómo los tengo, van de arriba hacia abajo, así que en realidad es como que voy para arriba en el dibujo. Entonces, vamos a aplicar a que ya sabemos el resultado nos tiene que dar sí o sí que Juan es punto de articulación y no va a importar por dónde empiece yo. Ahora vamos a empezar, creo que por Diego, no importa, después vamos a hacer uno en el que empezamos justo por el que es punto de articulación y por el que no, ¿sí? Entonces, empezamos por Diego, ¿sí? Acá es como que estoy reconstruyendo el árbol que estoy generando, ¿sí? Entonces, de Diego le pongo su orden en 0 y más bajo en 0, ¿sí? Importa el más bajo, igual no le va a importar mucho a Diego, porque solamente se va a fijar para el vértice de origen si tiene 2 hijos o más en el recorrido. De Diego vamos a Juan, ¿sí? Acá en esta flechita no piensen que este grafo es dirigido, esto es un esquema. El grafo es este es un esquemita de cómo estoy yendo, ¿sí? Voy a Juan, orden 1, más bajo 1. Veo sus adyacentes, María. Orden 2, más bajo 2, ¿sí? Veo los adyacentes de María, ¿sí? No tiene ningún adyacente aparte de Juan, al padre lo salteamos, ¿sí? Directamente me fijo, che, si este adyacente es mi padre, en el recorrido no hago nada, ¿sí? Entonces, termino de ver a María, nada más, y vuelvo a Juan. Lo que va a pasar es que Juan va a decir, che, María, con su más bajo, ¿puede sobrepasar mi orden? Sobrepasar obviamente hacia arriba, o sea, es que tengo un orden más bajo. Porque si no puede sobrepasarme, o sea, si su más bajo no es más chico que mi orden, Juan necesariamente tiene que ser punto de articulación. Sí, es lo que sucede en este caso. Sí, vamos a volver y nos da que Juan por María tiene que ser punto de articulación. Sí, el más bajo de María es mayor o igual que el orden de Juan.
¿sí? Y no va a haber otro camino que lo pueda mejorar o algo por el estilo, porque es un DFS, ya lo visité, no lo voy a volver a visitar. ¿Sí? Perdón. Entonces creo un punto de articulación, Juan. Vuelvo a Diego. Para Diego me fijo si tiene más de un hijo. No tiene. Ya está. Terminé. ¿Hasta acá estamos? ¿Sí? Sí. Si acá de repente tuviéramos otro, igual vamos a ver el ejemplo donde teníamos 4 así, uno al lado del otro. Así que ahora lo vamos a ver. Pero sí, si Diego hubiese tenido acá otro hijo, sería punto de articulación. Y para que eso suceda, bueno, por ejemplo, acá podemos tener otra cosa más acá. ¿Sí? Va a ser el mismo ejemplo que los 4 uno al lado del otro. Veamos ahora cuando hay un ciclo, es decir, cuando no tenemos un punto de articulación porque se resuelve por el ciclo. ¿Sí? ¿Por cuál empezamos? Ustedes dijeron Fede, yo... Menos mal que dijeron bien. Entonces, a Fede le ponemos orden 0 más bajo 0, ¿sí? Hasta acá, a Nacho le ponemos más bajo 1, orden 1. ¿Sí? Inicialmente el orden y el más bajo son iguales, ¿sí? Los ponemos exactamente iguales. Julia, más orden 2 más bajo 2. Hasta acá estamos exactamente igual. La única diferencia entre el caso anterior y este es que acá sí tenemos esta arista, ¿sí? Entonces, ahora cuando veamos los adyacentes de Julia, a Nacho lo vamos a ver, lo descartamos por ser su padre, pero vamos a ver la arista Fede, ¿sí? Otro vértice que no es mi padre, que ya fue visitado, ¿sí? Entonces, ahí lo que vamos a hacer es, ok, si vos fuiste visitado previamente, voy a tratar de, para decirlo de alguna manera, chorearme tu más bajo, o tu orden en realidad, ¿sí? Lo que voy a tratar de decir es, ok, este puede llegar hasta donde llegue este, ¿sí? Entonces, lo que va a suceder es, yo me voy a quedar con el mínimo entre el más bajo del vértice actual con el orden de este vértice. ¿Por qué hago eso? Porque tranquilamente pude haber ido por otra rama, encontrar alguna cosa medio rara, así, entonces, comparamos así, ¿sí? Me quedo con más bajo igual a 0, ¿sí? Entonces, una vez que yo vuelva a Nacho, ¿sí? Ahora estoy de vuelta en Nacho, volví en la recursividad. Bueno, en la recursividad me voy a fijar, el más bajo de Julia, ¿es más grande o igual que mi orden? No, es más chico que mi orden. Eso significa, encontré un camino para poder sobrepasarme. Es decir, Nacho no es punto de articulación a menos por esta arista, ¿sí? Porque tal vez, supónganse que Nacho acá tuviera otra arista más a un vértice, ¿sí? Ahí sí sería, pero bueno, por esta arista no es punto de articulación. Después, bueno, vemos otro caso, si hubiese. A Nacho le terminamos de ver los puntos, de ver los adyacentes, volvemos a Fede, y acá es importante, a Fede no le hacemos ese chequeo. Fede es la raíz, solamente nos fijamos si tiene uno o más hijos. No tiene, ¿sí? Esta es una arista anaranjada que no está en el árbol. Entonces, en este caso, simplemente no tenemos punto de articulación. Si volvemos a Fede y ya está. Sí. No llamo recursivamente, no hay un llamado recursivo. Simplemente me fijo, ¿este ya fue visitado? Antes decimos, si no fue visitado, lo visito. Ahora sí. ¿Cómo? O sea, cuando arrancaste, el orden y el mapa coincidían. Sí. Cuando lo volvés a visitar, ahí recién haces una modificación sobre lo que es. Sí, no modifico a este, modifico al que... ¿sí? Cuando veo a alguien ya visitado, modifico a este. O sea, ¿por qué? Porque significa, este encontró algo que lo puede hacer saltearse esto. Es básicamente eso lo que queremos ver. Porque estos salteos son lo que va a permitir que esto no sea punto de articulación. ¿Sí? Esa es la lógica que busca el algoritmo. ¿Sí? Bueno, acá no hay punto de articulación. Entonces, vamos a hacer primera alternativa del seguimiento de esta. ¿Sí? Vamos a empezar ahora por Quique. ¿Sí? Damos por Quique. Va a ser muy parecido al primero que vimos. Orden y más bajo en 0. Orden y más bajo en 1. ¿Sí? Orden y más bajo en 2. Moria, orden y más bajo en 3. Acá lo que va a suceder es que Moria se va a quedar sin adyacentes para ver que no sea su propio padre, así que cortamos, volvemos, ¿sí?, a Mirta y nos va a pasar que el más bajo de Moria es más grande que el orden de Mirta. ¿Sí? Eso es lo que comparamos. El más bajo de mi hijo
con mi orden. Porque es, ¿qué tan abajo con los numeritos llegas? ¿Me puede sobrepasar a mí o no? O sea, ¿me puede saltear a mí? Entonces, en este caso nos queda que Mirta es, bueno, porque el más bajo de Moria es más grande, mayor o igual al orden de Mirta, porque también podría ser igual. ¿Cómo podría ser igual? Supónganse que Moria tuviera otro hijo más, ¿sí? O sea, acá tuviéramos un quinto, y este tuviera un ciclo a Mirta. ¿Sí? Ahí pasaría que este de acá se va a quedar. No es lo único que vamos a hacer, ¿eh? Así que lo que nos va a suceder es que este quinto vértice va a tener más bajo en 3, ¿sí? Entonces, cuando yo vuelva en la recursividad para este caso, lo que vamos a decir es, che, a ver, ¿tu más bajo me sobrepasa? Sí. Bueno, si tu más bajo me sobrepasa, yo también llego ahí. Porque si vos llegás, yo también llego. A través tuyo. ¿Sí? Entonces, el más bajo de Moria terminaría siendo 2 también. ¿Sí? Eso es ahora lo vamos a hacer para... ¿sí? Entonces nos queda Mirta, después cuando... Uy, sigo apretando este botón. Cuando volvemos a Fran nos pasa exactamente lo mismo. El más bajo de Mirta es igual al de Fran. Y cortamos. Y ya está. Supongamos, porque yo empiezo en cualquier vértice, no tengo por qué haber empezado justo en uno de grado 1 en este caso. Empiezo por este. ¿Sí? Empiezo por Fran, orden y más bajo en 0, nos queda Quique, orden y más bajo en 1, vuelvo a Fran. ¿Sí? No pasa nada. Hasta acá está todo bien, voy a Mirta. ¿Sí? Orden y más bajo en 1. ¿Sí? Moria, orden y más bajo en 2, lo mismo de antes, nos volvió a dar que Mirta es punto de articulación. Y ahora, cuando... Me queda un poquito al revés, perdón que me quedaron un poquito diferentes las... Error de Pixar. Bueno, volvemos a Fran, y Fran tiene más de un hijo en el recorrido. ¿Sí? Como tiene más de un hijo, es punto de articulación. ¿Sí? Nos quedan los mismos. O sea, no importa por dónde empiece yo, esto siempre va a encontrar los puntos de articulación. Entonces vamos a ver ahora un ejemplo un poquito más completo, porque si no como que queda como che, esto posta anda, o justo funciona en ejemplos sencillos. Además porque entiendo que no sería obvio que esto cómo funciona. ¿Sí? Entonces vamos a ver este ejemplo. Es el mismo grafo pero achicado, ¿eh? Vamos a empezar por Jorge. ¿Sí? Jorge, orden 0 más bajo 0. El estado inicial. De acá vamos a alguno. Ustedes digan, ¿por cuál vamos? Bien, exacto. Entonces ponemos orden 1 más bajo 1. Vamos a Pablo. ¿Sí? Podría ser Pablo, podría ser Fede, es lo mismo. ¿Sí? Vamos a Pablo, orden 2 más bajo 2. Vamos a Fede, orden 3 más bajo 3. Y de Fede vamos a ver esta lista. ¿Sí? Vamos a ver, porque también vemos esta lista, pero la descartamos por ser el padre. Entonces, vemos esta lista y actualizamos a que el más bajo de Fede es el orden de Martín. Nos quedan 1. Entonces, cuando yo vuelvo a Pablo, me fijo, che, mi orden es 2 y tu más bajo es 1. ¿Listo? Todo en orden. Yo no soy punto de articulación, por lo menos por ahora. ¿Sí? Porque me puedes saltear. Pero también lo que va a hacer es decir, che, si vos podés llegar al vértice 1, yo también puedo llegar al vértice 1. Básicamente le choreamos a los hijos. ¿Sí? Que, si quieren verlo así. El término chorear más bajos es un término que instauró un ex JTP de la materia y lo vamos a sostener. Entonces, esto obviamente solamente lo hacemos cuando estamos viendo por este lado. No lo vemos con esta lista porque si no, no tendría mucho sentido. Porque si no, nos podría romper varias cosas por hacer eso. Porque si si lo hacemos también cuando vemos esta lista, rompe todo, básicamente. No funciona el algoritmo. Pero si lo hacemos porque acá llegamos al padre, no pasa nada. Podemos hacerlo o no hacerlo, no va a cambiar nada. Ahora, cuando yo vuelvo a Martín, el problema es que, vamos a ver, el más bajo de Pablo es 1 y mi orden es 1. Es decir, no me pudiste saltear. Su hijo no pudo saltear y por lo tanto Martín es punto de articulación. Fíjense que si lo vemos en el grafo, tiene sentido. Si yo saco a Martín, Fede y Pablo quedan de un lado y todo lo demás queda del otro. ¿Sí? ¿Estamos bien por ahora? O sea, si tu hijo tiene más bajo, más chico que... Más grande.
O sea, mayor o igual es que yo soy punto de articulación. Si es más chico, significa que encontró alguna forma, algún camino. En este caso, suponete que en vez de la arista hubiese sido de Fede a Jorge, ¿sí? Hubiese encontrado una forma de saltear hasta esto. Ese es el tema. O sea, este encontró un camino por el cual lo saltea. O sea, no necesariamente tiene que ser este directo, pero este a través de sus hijos termina encontrando un camino que lo saltea. En este caso no. ¿Sí? Ese es el tema. Entonces, de Jorge, volvemos, seguimos viendo otro, y vemos que orden y más bajo en 1, de vuelta para Haas. ¿Sí? De Haas vamos a S, de S vamos a Rosita. Vamos a ver que cuando volvemos a S, su hijo tiene más bajo 3, yo soy orden 2, punto de articulación. ¿Sí? Nada más. Cuando vuelvo a Haas nos pasa exactamente lo mismo. Piensen que esto es lo mismo que el caso de 4 que teníamos antes. ¿Sí? Entonces Haas también es punto de articulación. Volvemos a Jorge y ahora vamos a dato. ¿Sí? Orden 1 más bajo en 1. De dato vamos a Mati. Orden 2 más bajo 2. Nacho, orden 3 más bajo 3. Y acá podríamos ir o bien a Jorge o bien a Cami. Cualquiera de los dos. O sea, si yo veo Jorge, voy a actualizar el más bajo. ¿A qué lo actualizaría? A 0. ¿Sí? Actualizó porque digo, che, este ya está visitado, no es mi padre. Listo, me quedo con que mi más bajo es el mínimo entre lo que yo ya tenía de más bajo y el orden este. ¿Por qué tengo que quedarme con el mínimo? Porque tal vez veo un padre primero, un otro padre y no termina siendo muy conveniente si lo reduzco. Imagínense que esta es una cadena muy larga donde la primera lista que veo salta hasta acá y la segunda lista salta un poquito. Si me quedo con el último que veo no va a funcionar. ¿Sí? Entonces siempre es el mínimo. ¿Sí? Entonces de Nacho voy a Cami. De Cami voy a ver sus adyacentes. ¿Sí? Vamos a ver la lista a Jorge. ¿Sí? Entonces, vemos que Jorge ya está visitado. Entonces actualizó el más bajo a 0. Cuando vuelvo a Nacho, digo, che, a ver, este vecino acá, este adyacente, este hijo en el recorrido, ¿tiene un más bajo mayor o igual que mi orden? No, es más chico. Bien, al ser más chico yo no soy punto de articulación y también me quedo que mi más bajo, o sea el más bajo de Nacho, es el mínimo entre el más bajo que ya tenía, ¿sí? Y el más bajo de Cami. Acá sí estamos viendo más bajo contra más bajo, no más bajo contra orden. ¿Sí? Porque es hasta donde vos llegues yo llego también, pero tal vez yo llego más alto todavía, así que hago en el más bajo de 0. Desde Nacho también volveríamos a ver la lista hasta Jorge y no actualizaríamos nada porque ya está, ya nos da igual al 0. Entonces, cuando yo vuelva a Mati, vamos a decir, che, el más bajo de Nacho es más chico que el orden de Mati, listo, Mati no es punto de articulación. Y de paso, se chorea el más bajo. Volvemos a dato y nos pasa lo mismo. Y ahora volvemos a Jorge, es decir, acá no hay punto de articulación, lo cual tiene sentido, fíjense que están todos unidos, es un gran ciclo. Y ahora cuando veo a Jorge, me voy a decir, che, pero Jorge es la raíz del recorrido y tiene más de un hijo, por lo tanto, Jorge también es punto de articulación. Entonces, los puntos de articulación de este grafo son Jorge, Haas, S, Martín. ¿Se entendió cómo procedió este algoritmo? No hay nada mucho más complejo que esto, ¿eh? Sí. Si no son puntos de articulación, padres, bueno, tenés sentido, quizás son más bajos, valores del hijo, deberían más. A este nunca le vas a... O sea, ¿decís a este de todos o a...? No, con Nacho, con Mati, con Nando. A Nacho se queda el mínimo entre su más bajo y el más bajo de su hijo. Ah, ok, perfecto. Eso lo aplicamos siempre, no es necesario porque es el mínimo. Si en algún momento corresponde actualizarlo bien y si no, no. Está bien. Cuando no hay puntos de articulación, sí. No, o sea, yo lo hago siempre esto, ¿eh? Ah, sí. Fíjate que esto lo hice... Nacho no era punto de articulación y actualicé. Ok. Incluso, justamente no va a pasar... Seguro no va a pasar si el vértice es punto de articulación. No puede pasar, porque significa, che, tu más bajo no es más... Si tu más bajo no es más chico que mi orden, mi propio orden no es más... O sea, no puede ser más chico que mi más bajo también. Porque empezamos con que el más bajo es igual al orden. O sea, es imposible que esa actualización se dé si el vértice es punto de articulación.
Pero no es algo que cambie mucho, no es que el algoritmo lo tiene en cuenta. Sí. Tienen más bajo, más chico, o más grande. Más chico, más grande. Ok, si mis hijos tienen un más bajo, más grande, ¿sí? ¿Sí? Exactamente. Sí, o igual, porque tal vez hay un ciclo en el que después de ponerte que Rosita tiene una arista a Haas, eso no hacía que Haas deje de ser punto de articulación. ¿Sí? Porque después ese se va a chorear el más bajo de Rosita, está todo bien, y Haas va a ver que ese va a tener como más bajo 1 en ese caso. ¿Sí? Es decir, en otro momento eso medio que lo tenemos acá. ¿Sí? Pablo se chorea el más bajo, Martín de todas formas dice, che, acá tenemos igual, orden y más bajo. ¿Sí? Sí. O sea, esto lo voy haciendo mientras estoy recorriendo. Esto lo voy haciendo mientras estoy recorriendo. No voy a generar un árbol. Esto no existe. O sea, esto lo estoy dibujando para que se entienda qué es lo que está pasando. Porque es más difícil si se los dibujo encima de esto. ¿Sí? Pero esto acá no existe. ¿Estamos? Ok. Lo importante acá, ¿sí?, es que tengamos cuidado con qué nos copiamos. Nos tenemos que copiar siempre el más bajo, no el orden. ¿Sí? Si acá en esta diapositiva, si lo quieren ver en detalle, no quiero detenerme demasiado en eso, pero si se fijan acá, un segundito, acá no aparece. Si se fijan acá, hacen el recorrido de esta forma, no va a andar bien, ¿sí? ¿Sí? Cuando yo veo a un padre, me tengo que chorear su orden, no el más bajo. Yo cuando veo a mis hijos me tengo que chorear el más bajo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, eso nada, porque acá generaba problemas, por ejemplo, si empezaba por este y así. Si así, no sé, hagan el seguimiento que ahí les sugiero y ahí se encuentra que de repente creo que detecta puntos de articulación que no son o que no detecta puntos de articulación que sí. Creo que ahí está, no detectaba que B era punto de articulación, ese era el problema, por hacer eso. Entonces, ¿cuál es la complejidad de este algoritmo? ¿Por qué? Bien, sí, no tenemos nada que hayamos hecho más allá de usar más diccionarios y un par de ifs, no tenemos nada que nos complique la complejidad, ¿sí? Ahora, entre paréntesis, no pongan como justificación, o sea, acá en la clase, si está perfecto, nos entendemos todos, en el parcial, por favor, no pongan es O de B más C porque estamos usando un DFS. En todo caso, pueden poner eso, coma, y en DFS voy por cada vértice, viendo cada una de sus aristas, etcétera. En total veo todas las aristas, todos los vértices O de B más C, ¿sí? Entonces, consideren también el hecho de si por alguna razón les decimos, y está implementado con matriz de adyacencia, porque ahí no pueden decir O de B más C, ahí sería O de B cuadrado. Bueno, no vamos a ver ahora el código, vamos a verlo después, prefiero pasar primero por el otro algoritmo y después revisamos esto. Salvo que ustedes prefieran ver el código ahora y después vemos el otro algoritmo, como ustedes prefieran. No, bien. Ahora lo que vamos a hacer es buscar las componentes fuertemente conexas. La realidad es que este algoritmo es un poquito más complicado de entender si no vimos previamente lo de aristas de retorno, por eso vemos el otro que solamente necesita aristas de retorno, entonces nos abocamos en esto. Entonces siempre lo vamos en este orden. Creo que una vez alguien intentó darlo al revés y no estuvo bueno. Entonces, vamos a pasar de vuelta. Componentes conexas, grafos no dirigidos, un grupo de vértices que se conectan todos con todos, no necesariamente que están todos unidos literalmente con aristas, sino que yo de un vértice puedo ir a todos los demás. De alguna manera, existe algún camino que los conecta. ¿Sí? De vuelta, no es que es un subgrafo completo o algo por el estilo. Eso se llama clique. Clique. Un clique es un subgrafo completo, no son tres cliques es un subgrafo de tres vértices completo.
más de eso, de esos detalles se ven en teoría de algoritmos, porque es un problema no muy amistoso. Componentes débilmente conexas para un grafo dirigido es, si al grafo le saco la dirección, ¿cuáles son las componentes conexas? Si básicamente todo el dibujito que está conectado de una manera. ¿Sí? Componentes fuertemente conexas de un grafo dirigido es en realidad la misma definición de componentes conexas para dirigidos, pero considerando el tema de las aristas, o sea, el sentido. Es decir, que tiene otra implicación, porque acá, si yo tengo un vértice, tengo dos vértices unidos por una arista, nada más, en un grafo no dirigido, eso es una componente conexa. Ahora, eso en un grafo dirigido no necesariamente es una componente conexa, depende si están unidos y de vuelta o no. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar por este ejemplo, sencillito. ¿Cuáles son las componentes conexas que tiene este grafo? O sea, ¿cuántas, digamos? Dígame 1, 2, 3, n. Bueno, la respuesta está mal. Esto no tiene componentes conexas. Ni no conexas. O sea, esto es un grafo dirigido, por lo tanto, no existe el concepto de componente conexa. Esta pregunta está mal redactada. Lo pongo así adrede porque después empiezan a decir, bueno, y me fijo en las componentes conexas. Y es como, no sé qué miércoles me estás hablando de un grafo dirigido. O sea, no sé si lo que estás diciendo está bien o está mal. A priori tengo que decir que está mal, porque evidentemente falta algo, ¿sí? ¿Cuántas componentes débilmente conexas tiene esto? ¿Cuántas componentes débilmente conexas tiene este grafo? ¿Cuál es la definición de componente débilmente conexa? Léanla en voz alta. Léanla en voz alta. Léanla en voz alta, carajo, mierda. Bien, vuelvo a preguntar, ¿cuántas componentes débilmente conexas tiene esto? Una. Si yo le saco la dirección, me queda una sola componente conexa. ¿Sí? Bien. ¿Cuántas componentes fuertemente conexas tiene? Es decir, conjunto de vértices que todos pueden ir hacia todos los demás. De alguna manera. 2. ¿Cuáles 2? Fede, por un lado, y después Cacho con Juan. ¿Sí? Cacho puede ir a Juan, Juan puede ir a Cacho, Fede se curte. Fede está solo. De vuelta, acá justo estos dos se conectan uno con el otro. Si yo tuviera una arista de Cacho a Fede, todos son parte de la misma componente fuertemente conexa. ¿Sí? Porque si, como Juan puede ir a Cacho y Cacho puede ir a Fede, Juan puede ir a Fede. Y si Fede puede ir a Cacho y Cacho puede ir a Juan, bueno, pasa la transitividad. ¿Sí? Entonces, no existe que una componente, o sea, si dos componentes fuertemente conexas se conectan ida y vuelta entre sí, es que en realidad forman parte de una componente fuertemente conexa entre sí. ¿Sí? Voy a empezar a usar CFC, porque componentes fuertemente conexas es como componentemente fuerte conexas. Empieza a pasar. Ok. Vamos a ver el algoritmo de Tarjan ahora para detectar componentes, las CFCs. Vamos a aplicar un DFS nuevamente, ¿sí? Vamos a ver las aristas de retorno, eso va a ser medio parecido. Pero vamos a ir apilando los vértices en una pila. ¿Sí? Ahí apareció la pila. ¿Qué va a suceder? Es, si al recorrer los adyacentes, el más bajo es igual a su orden, o sea, el propio vértice, ¿sí? Propio vértice, orden y más bajo son iguales, significa, ok, yo estoy cerrando en este recorrido una componente fuertemente conexa. La estoy cerrando. Como de acá fui para abajo, hice cosas, qué sé yo, nadie me pudo pasar por arriba, es decir, que cuando vuelvo acá es, listo, acá se cierra una componente fuertemente conexa. Lo que voy a hacer es desapilar todos los vértices hasta llegar hasta este mismo nodo, vértice, ¿sí? Y todos estos vértices forman parte de una componente fuertemente conexa. Y ya está. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver con ejemplos. ¿Sí? Lo importante acá es que el contador ahora de orden lo tenemos que manejar global, es decir, no como hicimos antes. Vieron que acá decimos 1, empieza de vuelta en 1, acá empieza en 1, acá empieza en 1. No podemos hacer eso en este. ¿Por qué? No me quiero de vuelta. En los ejemplos que vamos a ver ahora no se va a detectar el error. Pero si puedo lograr forzarlo, aparece un bug.
que acá pueden ver toda la explicación de por qué pasa y por qué, o sea, la solución es el orden tiene que ser global, entre comillas. Algo que no está explicado en casi ningún lado, simplemente lo dan como, es obvio que esto es global. Como nunca yo asumo que algo es global. Y en un grafo muy muy grande, de repente empezó a encontrar bugs zarpados en un TP3 que tomamos hace un par de años. Y de repente los alumnos decían, che, no me está encontrando. A mí lo peor es que a mí, cuando yo codié la solución, no me topé con el bug, con el mismo grafo, simplemente por cómo recorrió mi DFS. Y hubo 2 grupos a los que les recorría diferente, simplemente porque, nada, diccionarios, orden, falopa. Y se topan con este bug. Así que la solución en sí, a quien no le interese más que decir, bueno, cómo se aplica el algoritmo, es no tenemos que empezar de cero. O sea, no volvemos a empezar en cada llamado recursivo, sino que si en este hacemos 1, 2, 3, acabamos 4, 5, 6. Es eso. Eso lo resuelve. En el caso de punto de articulación no es necesario eso porque el grafo es no dirigido y no tiene ese problema. Bien. Entonces, lo vamos a aplicar para este primer caso, ¿sí? Vamos a ir por Fede, ¿sí? Vamos a empezar, vamos a marcarlo a Fede. Orden 0 más bajo 0. Y lo apilamos. ¿Sí? Eso es lo primero que hacemos. Orden 0 más bajo 0, lo apilamos. O sea, le asignamos orden más bajo, apilamos. Bien. Vamos a necesitar una pequeña cosita más en el medio, que lo vamos a ver más que nada en el código. Porque si no, nos puede terminar siendo, nos puede perjudicar la complejidad. Necesitamos un conjuntito más acá dando vueltas que después lo vamos a ver. De Fede vamos a Cacho. Vamos a ver que le hacemos orden 1 más bajo 1, lo apilamos. De Cacho vamos a Juan. Orden 2 más bajo 2. ¿Sí? Hasta ahí todo lo mismo. Ahora vamos a ver la lista de Juan a Cacho. ¿Sí? Vemos la lista de Juan a Cacho y vamos a actualizar el más bajo por copiarnos el orden. ¿Sí? Entonces, ahora ya terminé de ver todos los adyacentes de Juan y voy a fijarme, che, ¿el orden y el más bajo coinciden? No. ¿Sí? Como no coinciden, Juan no cierra una componente fuertemente conexa. En cierra me refiero a en el recorrido que estoy haciendo. Bueno. ¿Cómo? Claro, o sea, yo ahora lo que voy a hacer es decir, che, terminé de ver los adyacentes de Cacho, porque, y ahora nos fijamos, ¿el orden y el más bajo coinciden? Sí, orden y más bajo son 1. Entonces voy a desapilar acá hasta que me tope a Cacho, inclusive. Entonces tengo una componente, mi nueva CFC tiene a Juan y a Cacho, y ahí ya termina. ¿Sí? Desapilo hasta que me topo con el vértice que estoy buscando, inclusive. Y ahora vuelvo a Fede, ¿sí? ¿Sí? Y va a pasar lo mismo, ¿sí? Con el Fede va a pasar que, va a decir orden y más bajo en 0. O sea, siempre en el primer vértice voy a cerrar alguna componente fuertemente conexa, porque es imposible que el más bajo se achique más aún, ¿sí? Entonces, siempre el primer vértice con el que vi, que es el último cuando vuelvo a una recursiva, va a cerrar una componente fuertemente conexa, que va a ser o consigo solo o con más vértices, pero va a cerrar, ¿sí? En este caso, bueno, está solito, porque en la pila solamente estaba Fede. Bien. Vamos a ver un ejemplo un poquito más completo, no tiene mucho sentido meter más. Entonces, vamos a empezar nuevamente por Jorge. Sí, acá lo achico un poquito porque si no se empieza a complicar este. De Jorge, orden y más bajo en 0 y lo apilo. De Jorge, vamos a Martín. ¿Sí? O sea, piensen que acá cambié, le puse aristas en distintos sentidos y toda la pelota. ¿Sí? De Martín, voy a solamente Pablo. ¿Sí? Orden más bajo en 1, lo apilo, voy a Pablo. ¿Sí? Fíjense que nuestro resultado va a tener que ser que Martín puede ir a Pablo, Pablo puede ir a Fede, Fede puede ir a Martín, ¿sí? Entonces, estoy en Pablo, su único adyacente es Fede, ¿sí? Entonces apilo, hago sin orden, voy a Fede. Orden más bajo 3, apilo. Ahora, voy a ver la lista de retorno a Pablo primero, ¿sí? Me fijo la lista de retorno y actualizo, ¿sí? Ahora veo la lista de retorno a Martín. O sea, pude haberla visto en otro orden. O sea, que yo las haya visto así, ¿es solo casualidad? Sí. Es fácil dirigido. O sea, tiene flechitas.
en la recursividad. Pero igual acá este grafo es dirigido, mira, tiene la arista. Ahora ahí sí yo digo después como... Después, ¿cómo? O sea, yo vuelvo en la recursividad. Yo no, ni antes, cuando hice el DFS, yo volvía yendo, yo simplemente volvía en la recursividad como... Es un DFS. Eventualmente termino de ver los adyacentes, vuelvo para atrás en la recursividad. Acá es lo mismo. Todavía no llegué a ese punto. O sea, ahora estoy diciendo, che, tengo esta arista. O sea, me fijé que primero que tenía esta arista, me actualizó el más bajo a 2. Ahora veo que tengo esta otra arista, entonces actualizó el más bajo a 1. Si lo hubiese hecho al revés, obviamente actualizaba directo a más bajo 1 y la segunda, y con esta arista no habría hecho nada. Automáticamente vuelvo, este es un color de mierda, perdón, más bajo 1, ¿sí? Actualizo el más bajo, ¿por qué? Porque hago lo mismo que antes, me choreo el más bajo de mi hijo, etc. ¿Sí? Si puedo me lo choreo. Me choreo el más bajo de mi hijo. Vuelvo en la recursividad a Martín y como cierra, o sea, porque no tiene más adyacentes, listo, terminé de analizarlo, pero como su orden y su más bajo son iguales, automáticamente este está cerrando una componente fuertemente conexa. Entonces me creo una nueva componente fuertemente conexa, desapilando. Desapilé a Martín, corté. ¿Sí? Bien. Vuelvo en la recursividad a Jorge. ¿Sí? Voy a Jorge y de Jorge voy a Haas. Lo corrí nada más para que me quede. A Haas. De Haas, orden y más bajo con 4, no 1. ¿Sí? Voy a S, orden más bajo 5, lo apilo. De S podría haber a Haas, podría haber primero a Rosita, es lo mismo. Y actualizo su más bajo 4. ¿Sí? Y de acá vemos su otro adyacente, Rosita, orden y más bajo en 6, lo apilo. ¿Sí? Termino de ver los adyacentes de Rosita, no tiene ninguno, y como su orden y su más bajo son iguales, cierro una componente fuertemente conexa. Fíjense que Rosita no puede ir a ningún lado, está sola. ¿Sí? Entonces, me creo una nueva componente fuertemente conexa donde solamente está Rosita. Porque desapilo y ya está. Vuelvo a ese, terminé de ver sus adyacentes y no cierro una componente fuertemente conexa porque su orden y más bajo no coinciden. Vuelvo a Haas y ahora sí, orden y más bajo coinciden, entonces me creo una componente fuertemente conexa donde están S y Haas. Bien. Vuelvo a Jorge, y ahora lo corro un poquito más de vuelta. De Jorge, ahora puedo ir a dato o a Cami. Vamos a dato. ¿Sí? De dato, orden y más bajo en 7, apilado. De dato voy a Mati, orden y más bajo en 8, apilo. De Mati voy a Nacho, orden y más bajo en 9. ¿Sí? Y ahora, y apilo. ¿Sí? Y ahora, ¿qué nos va a pasar? De Nacho voy a Jorge, bien. Actualizo el más bajo, bien. Entonces, Nacho no tiene más adyacentes. Como no tiene más adyacentes, nos fijamos, che, su orden y su más bajo coinciden. No, listo, también. De Mati, perdonen de vuelta acá, dice más bajo 0. ¿Sí? Entonces, a Mati se chorea el más bajo de Nacho porque es más chico que el suyo. Terminamos de ver los adyacentes de Mati, nos fijamos, su orden y más bajo coinciden. No hacemos nada. A Dato nos pasa lo mismo. Perdonen, siempre me acuerdo, o sea, siempre que pasa esto, estoy por poner este y digo, es el color de mierda. Sí, no lo actualicé. Otro cuatrimestre más que pasa. Porque además está tapado, o sea, estas son animaciones hechas con 3D y cosas por el estilo, no es tan fácil cambiarlo. Bueno, volvemos, como no coincide, listo, volvemos a Jorge. ¿Sí? De Jorge, ahora nos fijamos que está Cami. ¿Sí? Orden y más bajo en 10 y apilo. Ahora vemos esta arista. ¿Qué pasa? ¿Cambiamos el más bajo? Sí. Y ahora, ¿por qué evidentemente lo tenemos que cambiar porque supongamos que decimos, che, no, en este caso no lo cambio porque ahora no lo estoy recorriendo y qué sé yo. ¿Cómo? Bueno, el problema es el siguiente. Pueden pasar dos cosas. Si yo no lo actualizo, evidentemente me va a quedar Cami en una componente fuertemente conexa, no me va a dar bien. Porque Cami, acá Jorge, Dato, Mati,
Nacho, Jorge puede ir a Cami, Cami puede ir a Nacho, Nacho puede ir a Jorge. Acá todos pueden llegar a todos. Así que evidentemente están en una única componente fuertemente conexa. Así que evidentemente lo correcto es actualizar. Ahora, supónganse lo siguiente. En vez de Cami tener una arista a Nacho, Cami tener una arista a Has. ¿Sí? Una arista acá. Supónganse que tengo de Cami a Has. Si yo no tuviera esta arista, así, perdón, de Cami a Nacho, Cami no sería parte de esta componente fuertemente conexa. Evidentemente, ¿no? Porque de Cami, si tengo esta arista yéndose a Has, o sea, de Jorge, Dato, Mati, Nacho, Jorge, está bien, eso sí, pero Cami no sería parte. ¿Sí? Entonces, es importante lo siguiente, si Cami tiene esta arista hacia Has, fíjense que si yo solamente me estoy fijando en más bajos y nada más, tendremos un pequeño problema, que es el siguiente. Yo me fijo, Cami, Has ya fue visitada, ok, listo, me copio su más bajo, me quedan 4, me va a pasar que orden y más bajo me van a quedar diferentes, voy a volver a Jorge, voy a decir, che, son todos parte de la misma componente fuertemente conexa. Y eso no es correcto. ¿Cómo me doy cuenta de que esta no la tengo que considerar? ¿Qué pasa con ¿qué pasa con Nacho? Que a Nacho sí lo tengo que considerar, a pesar de, fíjense que en el DFS, qué sé yo. O sea, fíjense que yo a Nacho sí lo tengo que considerar, pero a Has no. ¿Cuál es la diferencia? Es que está en esta foto. Hay una diferencia entre Nacho y Has, no acá, no la vean acá. Véanlo en cualquier otra parte del estado del recorrido. Has ya fue terminada de ser analizada, ya es parte de una componente fuertemente conexa. El tema es que eso no sería muy fácil de detectar. Eso lo podríamos resolver de esta forma, decir, che, aquellos vértices que ya son parte de alguna componente fuertemente conexa, a esos los filtro cuando hago este if. Eso sería una forma. La otra es que fíjense que Nacho está acá, mientras que Has no. Sí. Ahora, yo no puedo preguntar una pila en un tiempo razonable. Supónganse que yo desapilo todos los elementos de la pila para fijarme, che, este elemento está ODN. Supónganse que dicen, che, pero en Python yo implemento la pila en realidad con una lista, sí, todo lo que quieras, pero preguntar si un elemento está en una lista es ODN también. Así que eso es un problema también. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener un conjunto. Puede ser un conjunto de aquellos que ya están en una componente fuertemente conexa, o puede ser un conjunto de los que están apilados. Cualquiera de las dos soluciones es correcta. Obviamente en un caso voy a tener que decir, si está apilado lo tengo en cuenta, o si está en una de estos no lo tengo en cuenta. Uno es el contrario del otro. Cualquiera de las dos soluciones es completamente correcta y está todo bien. ¿Sí? Pero eso es algo que lo tengo que tener muy en cuenta. Entonces, en este caso sí, vamos a actualizar el más bajo. Y entonces, como el más bajo y el orden no coinciden, vamos a volver a Jorge. Jorge va siempre a cerrar una componente fuertemente conexa y voy desapilando. ¿Sí? Tuki. Y estas son nuestras componentes fuertemente conexas, ¿sí? del grafo. Bueno, creo que acá está justamente el caso que quería mostrar. Supongamos que empiezo por cacho, ¿sí? Empiezo por cacho apilo, ¿sí? Toda esta parte es lo mismo que vimos antes, ¿sí? Creo una nueva componente fuertemente conexa. Hasta ahí estamos. Algo que es importante es que como este grafo es dirigido, tengo que empezar por cada uno de los vértices no visitados. El clásico ese de para todos los vértices no visitados tengo que ir y visitar. ¿Sí? Supónganse que ahora voy por Facu. ¿Sí? Facu le pongo orden 0 más bajo 0, ahí reiniciamos. O podríamos empezar con otro valor, lo que fuere. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Este ya está visitado y me puedo llegar a chorear su más bajo, esto me va a romper todo, ¿sí? Porque después este no va a coincidir su orden con su más bajo y me van a quedar estos dos juntos por algo que pasó acá. O sea, por algo que pasa acá, me rompe esto de acá, lo cual no puede pasar. Entonces, una de dos, o me doy cuenta, che, Cacho no está entre los apilados, o bien que Cacho está entre los que ya tienen su componente fuertemente conexa, de vuelta. Cualquiera de las dos son equivalentes y están bien. Cualquiera de esas dos cosas que yo me fijé, que lo hacemos en tiempo constante usando un conjunto, cualquiera de esas dos lo usamos para filtrar y decir, che, no tengas en cuenta un vértice visitado que no esté entre los apilados o que ya tenga componente fuertemente conexa. ¿Sí? Antes de ir al código, ¿cuál va a ser la complejidad de esto? O más sigue siendo un DFS donde lo único que nos guste más, nos guste menos, pero lo único que estamos haciendo es apilar cosas. Ya se va.
Hola, Seba. O sea, vamos a seguir apilando, desapilando cosas, todas operaciones constantes. Alguien podría decir, bueno, pero hay algunos vértices donde yo voy desapilando y puedo desapilar todo el grafo. Sí, pero cada vértice va a aparecer una sola vez en la pila y lo voy a desapilar. O sea, en total, todas las operaciones de apilados y desapilados que yo haga van a ser n. O sea, 2n, n por apilarlos, n por desapilarlos. Como no van a volver a aparecer y todas esas operaciones son constantes, todo eso va a terminar siendo un ODB adicional a todo lo que estamos haciendo, no nos perjudica la complejidad. ¿Sí? Entonces, todo esto es ODB más E. Entonces, ahora vamos a ver el código. Bien. Entonces, acá el código se lo llené de comentarios, no necesita ser tan grande, si quisiera. Pero bueno. El gran problema que tienen este tipo de cosas es cuando le tengo que pasar un montón. Le tengo que pasar el grafo, el V, los visitados, el padre, el orden, el más bajo, quiénes son ya los puntos de articulación y si es raíz o no. ¿Esto se puede hacer de otra forma y no tener que pasarle tantos parámetros? Se puede, no sé si es mucho mejor tampoco. Sí, obviamente para el primer elemento el es raíz, para chequear si tiene más de un hijo. Solamente en ese caso vale true, en todos los demás vale false. Entonces, inicialmente el hijos vale 0. Más bajo, inicialmente le damos un orden, ¿sí? Le ponemos que el más bajo sea igual a ese orden y ya está. Lo podemos hacer antes del llamado recursivo, después, da lo mismo. Entonces, para cada adyacente al vértice actual en el que yo estoy, me fijo. Si no fue visitado, ok, le sumo 1 a la cantidad de hijos que tiene este. Esto solamente me importa si es el padre, nada más. Podría tener una función diferente y que esta llame a esta otra. Qué sé yo. El orden de W es el de B más 1. ¿Sí? El clásico, esto es medio clásico de BFS, de DFS, de cualquier recorrido. Marcarlo como visitado y llamar recursivamente. ¿Sí? Esto es bien DFS y ya está. ¿Sí? Nada diferente a eso. Lo importante es que le pongo que es raíces false. Ahora, una vez terminado de visitar a este adyacente en particular, a este hijo en particular del recorrido, me voy a fijar, tu más bajo, ¿es más grande? ¿Es mayor o igual que mi orden? Es decir, no, al revés, resulta que no me podés saltear. Fíjense, recuerden que si el más bajo es más chico que el orden, es que encontrar una forma de salteárselo en el recorrido. ¿Sí? Se encuentra una arista de retorno que lo sobrepasa. Si no sucede, y además yo no soy raíz porque este no es condición para la raíz, así que significa que yo soy punto de articulación. Es nueva forma de pasar por arriba de este vértice, es punto de articulación, se agrega y se podría agregar una condición y otras cosas más. ¿Sí? Esto, la verdad que no me interesa en lo más mínimo. Bien. Ok, todo muy lindo, ya sea si yo soy o no soy punto de articulación, lo que seguro tengo que actualizar es el más bajo si corresponde. Entonces me quedo con que mi más bajo, ¿sí? Es el mínimo entre los dos más bajos. ¿Sí? De vuelta, yo a mis hijos les choreo el más bajo. ¿Sí? De vuelta, si mi hijo puede llegar más abajo que yo, listo, buenísimo, yo también puedo porque yo soy parte de ese camino también. Bien, eso es lo que yo termino haciendo cuando yo recorro en mi recorrido. Ahora, supongamos que el vértice W, o sea, este adyacente, sí está visitado. Bueno, suponiendo que no sea mi padre, porque si es mi padre no lo tengo que considerar, recuerden el grafo es no dirigido, ¿sí? Siendo que mi padre no sea este vértice, entonces me quedo con el más bajo entre lo que yo ya tenía y el orden, ¿sí? Recuerden, yo a los que ya fueron visitados, los que veo en las aristas de retorno, veo de chorearme su orden, porque significa yo llego hasta vos, no significa que yo llego hasta donde vos llegues, ¿sí? Porque se puede seguir subiendo hasta ahí arriba y eso nos puede generar complicaciones. ¿Sí? Yo solamente me salteo por llegar a este vértice al que yo llegue. ¿Sí? Recuerden, de hijos me choreo el más bajo, de las aristas de retorno me choreo el más bajo. Me choreo el orden. De los hijos el más bajo, de las aristas de retorno el orden. Porque está más arriba. ¿Sí? Como última cosa me fijo, si yo era raíz y además tengo más de un hijo, listo. Agrego los puntos de articulación y ya.
De vuelta, esto lo podría hacer una función aparte o algo por el estilo. Tal vez en otro cuatrimestre lo refactorice y lo diga, bueno, trato al inicio de otra forma para que no genere problemas. ¿Sí? Bueno, entonces, en nuestro ejemplo, agarramos un vértice al azar, que nuestro vértice al azar es A, por supuesto. Y bueno, llamamos recursivamente. Si yo, creo que el vértice, no me acuerdo qué grafo es. Acá tenemos un grafo A, B, C, D, E, F, G, H, que no sé qué es. De A a G, de A a E. Bueno, esto va a devolver puntos de articulación de este grafo. ¿Qué es este grafo? No me acuerdo. Son A, B y D. Bueno, tenemos que buscarlo para estar seguro de qué era este grafo. Ah, es ese grafo que les puse, que hay que tener cuidado con... Está acá en las diapositivas. Este acá. Sí, este acá. Bueno, ese es el que... para los que están viendo la grabación, en la diapositiva 13. Bueno. Y me encontró A, B y D, que si lo vemos en el dibujito, voy a poner... Si lo vemos en el dibujito, habiendo hecho eso, A es punto de articulación, fíjense que G queda desconectado, B es punto de articulación si no estos quedan desconectados, y D es desconectado si no H me queda desconectado. Los otros no son punto de articulación. ¿Se entendió más o menos? O sea, el código hace literalmente lo que estoy diciendo, lo único que hay que tener cuidado, acá es el más bajo, acá es el orden, ese tipo de cosas que hay que tener cuidado, hay que repasarlas. ¿Cómo se hace? Hay que agarrar un grafo. Yo les recomiendo empezar por un grafo chiquitito y después hacerlo con un grafo un poco más grande y ver qué hacen, y que después lo que les da como resultado, ustedes lo ven y dicen, efectivamente, todos los que yo elegí son punto de articulación y nada de lo que yo no elegí no es punto de articulación, ¿sí? O sea, no me comí ninguno ni agregué nada de más, básicamente, ¿sí? Por suerte la forma visual de verlo no. En general son fáciles de detectarlos visualmente, siempre que no entremos con un grafo de 100 vértices, no lo hagan, para poder hacer el seguimiento y ver que realmente entendieron cómo funciona. Bien. Entonces, para que me crean que esto funciona independientemente de dónde empiezo, me los dio en otro orden, porque recorrí en otro orden, pero funcionó. Bien. Y ahora vamos a las componentes fuertemente conexas del grafo. ¿Sí? Empezamos con resultados. Esto nos va a dar una lista de listas, una lista de conjuntos o algo así, o un conjunto de conjuntos, no sé, lo que fuera. Probablemente tenga una lista de conjuntos o algo así. No, append, así que es una nueva CFC, es una lista de listas. Bien. Me creo mi conjunto de visitados y por cada vértice no visitado, porque recuerden, este grafo es dirigido, no puedo ser yo justo en mi seguimiento más largo, empecé por Jorge, que justo llegaba a todos los demás vértices. Eso es lo que se llama un vértice madre, que puede terminar llegando a todos. Bueno, esa fue una coincidencia, pero tengo que poder hacer que el algoritmo funcione, no importa por quién yo comience, ¿sí? En este caso, entonces decimos, para cada vértice que no haya sido visitado, llamo recursivamente llamo la función que sí es recursiva. Con el grafo, con este vértice en cuestión, con el conjunto completo de visitados, y acá vamos a ver qué son estas cosas, la pila que yo voy a usar, este conjunto y los resultados, ¿sí? Esto de acá es yo haciendo trampa. ¿Recuerdan que les dije que hay que hacerlo como un contador global? Bueno, yo estoy en contra religiosamente de las variables globales, pero por la falta o sea, la única forma para hacer que, a ver, en Go podría yo pasar un puntero y ya está, ¿sí? Podría pasar un puntero a un entero y que me lo vaya modificando. En Python no tengo tal cosa, entonces tengo que pasarle algo que sea mutable, porque si yo hago variable igual, variable más 1, me está todo muy lindo, pero afuera de esa función eso no se ve. ¿Sí? Eso es un error muy común. Tengo que decir que tristemente me topé con cosas así corrigiendo para TDA, ¿sí? Eso es un error que no nos gusta que aparezcan en algoritmos recursivos y es bastante usual. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que pasarle algo mutable, le paso una lista, ¿sí?
algo que pueda mutar. Entonces acá tengo el contador global, que en realidad es una lista, ¿sí? Entonces le asigno que originalmente el orden y el más bajo de este vértice es el contador global que tengo acá. Y acá es donde hago esta trampa. Contador global de 0, que como esto es una lista, la estoy modificando. Nada. Entonces pongo los visitados, pongo el vértice entre los visitados, lo apilo, ¿sí? Y además lo marco entre los apilados. De vuelta, si alguien prefiere, le parece medio raro tener un conjunto que pregunta a ver si algo está apilado o no, y prefieren un conjunto aquellos vértices que ya ya están asignados a una componente fuertemente conexa, está perfecto. Incluso ahora lo digo y tal vez hoy me parece más bonita esa y otro día me parece más linda esta. Así que entonces, para cada vértice adyacente al que estoy viendo yo, si no está visitado, lo visito. Nada más. Y si está visitado, ¿sí? Es lo único que hago, ¿eh? En este caso, a ver, el algoritmo es un poquito más complicado, entre comillas, de entender que el anterior, de punto de articulación, pero en realidad en código es más simple. O sea, fíjense que tengo más comentarios que línea de código. Si borro los comentarios queda así. Entonces, y si está visitado, tengo que ver si me conviene chorearme su más bajo, pero solamente si está entre los apilados. O si no está entre los que ya tienen CFC. ¿Sí? Entonces, si está entre los apilados, entonces me fijo, el más bajo este es el mínimo entre mi más bajo actual y este que estoy viendo. Ahí creo que podría ser incluso el orden y creo que no cambiaría. Entonces, sí, creo que no va a cambiar en ese caso. Lo único que importa es que cambia, así que es lo mismo. Entonces, termino de ver todos mis adyacentes, fíjense de vuelta. Borro los comentarios y queda casi nada. Si el orden y el más bajo no coinciden, no hago nada, ya está, se terminó. Si no coinciden, listo, vuelvo atrás en la recursividad. Ahora, si coinciden, tengo que crear una nueva CFC donde desapilo, ¿sí? Voy desapilando y voy sacando de entre los apilados. O sea, este es el conjunto, Voy desapilando, desapilo y guardo en mi nueva CFC, ¿sí? Desapilo, guardo, desapilo, guardo, desapilo, guardo. Cuando acabo de guardar al que es el último, listo, corto. Este while true con este if se puede escribir de otra forma. Pasa que Python no tiene un do while. Si hubiese un do while, lo podría hacer directamente. Una vez que termino de agregar a todos los vértices de la nueva componente, lo guardo entre las componentes y ya está. ¿Sí? De vuelta, fíjense que son los llamados recursivos. Esto es una operación claramente O de 1. Preguntar, por eso es muy importante elegir bien las estructuras de datos. Es muy común, de vuelta en TP3, que lo que dicen es, bueno, me chupo qué estructura de datos. Es Python, Python se resuelve todo. Si ustedes ponen acá una lista en vez de un conjunto, esto va a tardar un huevo. Porque están haciendo operaciones lineales en donde podrían hacer una operación constante. ¿Sí? O sea, es lineal por cada vértice. Por lo tanto, termina siendo toda una cosa cuadrática o de B por E y qué sé yo, y es una cosa horrible. No queremos eso. ¿Sí? Por eso, repito, sean cuidadosos con las estructuras de datos que eligen para el TP, porque después les puede tardar a ustedes que les tarde 2 horas algo en la computadora de ustedes y digan, bueno, el grafo es muy grande. Supongo que debe ser por eso. Lo mandan y el corrector automático dice, no. Y tal vez el problema era que en vez de esto, hay que poner esto. Y nada más. Y el TP pasa a andar mágicamente. No es mágica, no es magia. ¿Sí? Es complejidad. ¿Sí? Déjenme ver si acá tengo... Bueno, acá tenemos el mismo grafo que teníamos antes con Jorge y etcétera. Lo ejecutamos y nos debería dar lo mismo de antes, ¿sí? Fede con Pablo y Martín, Rosita sola, S-Has, Cami, Nacho, Mati, datos Jorge. ¿Sí? Si comenzar por cualquier vértice, esto va a funcionar bien, no importa por dónde empiece. ¿Sí? ¿Hay alguna consulta con esto? ¿Estamos bien? Yo entiendo, estos son los algoritmos que son más como... que es como... Lo único que puedo decirles es
estos algoritmos se entienden haciéndolos por lo menos una vez ustedes en una hojita y decir, ajá, esto es lo que pasa, o decir, un momento, ¿qué pasa acá? ¿O qué pasa si pongo una arista acá? Como que les surjan preguntas. Porque viéndolo en el pizarrón me parece que son el algoritmo de Dijkstra, Prim, Kruskal, esos, me digo que es como, sí, ya está, los entendí. Hay una razón por la cual esos son medianamente sencillos de entender por qué funcionan. Estos tienen otras características y nada, son un poquito más rebuscados en la lógica. No son necesariamente difíciles, pero tienen que hacerse un seguimiento, algo para decir, ajá, lo entiendo. Pues si no lo entienden, y nosotros les pedimos código, ok, están en ustedes acordarse de memoria el código y tratar de entenderlo después. Honestamente, yo les voy a ser completamente honesto, yo no había entendido este algoritmo, porque voy a hacer también un disclaimer, me lo habían explicado un poquito como el ojete. No digo que yo lo haya explicado mejor, pero por lo menos yo puedo decir que a mí me lo explicaron como el ojete, entonces me acordé el código de memoria antes de entrar al final, en esa época final era obligatorio, qué sé yo. Voy y ejercicio 2, escribir el algoritmo que detecta punto de articulación. Y dije, bueno, lo escribí y después me puse a entenderlo en el medio del final, porque era como, bueno, y hacerle un seguimiento, no sé qué. Dije, bueno, ahora hay que entenderlo. Ahora, yo les recomiendo el camino contrario. Si ustedes entienden el algoritmo, aunque no se acuerdan del código, a ver, se pueden llegar a olvidar, en el caso de las CFC se pueden llegar a olvidar esto. Se pueden olvidar pero tiene que estar entre los apilados, porque se pueden olvidar eso. Que se tiene que ver con algunos casos medio que hay que tener en cuenta, ¿sí? Pero si lo entienden el algoritmo, el código deberían poder replicarlo. Obviamente si entienden cómo funcionan grafos, cómo recorrer grafos y ese tipo de cosas. ¿Sí? Obviamente tienen que saber, ok, acá hay un DFS. Si tratan de deducirlo en el momento, ustedes no son Tarjan, yo tampoco. O sea, no tratemos de deducir cómo resolver esto en el parcial. ¿Sí? Entonces, de vuelta, mi recomendación es que se hagan un seguimiento, nada demasiado grande, pero sí que tengan, no sé, varias aristas, ver qué pasa, a ver si empiezan por este vértice, ahora qué pasa si empiezo por este, ¿sí? De los dos algoritmos, y con eso más o menos deberían poder encontrarle y decir, ya entendí cómo funciona. Después, bueno, después el tema del código es tratar de pensar esa misma lógica. ¿Sí? Si no hay ninguna otra pregunta, esto es todo por ahora. Ahora en la práctica van a ver solamente ejercitación. No sé si hago en particular de esto, creo que no. Si no, bueno, descansen hasta las 7.